Muy buenas noches, hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes de regreso en su programa Sembradores del Rey. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para llevar a cabo su programa que es transmitido todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Hoy no nos encontramos en casa, nos encontramos un momento de visita con nuestros familiares acá en Hidalgo, Tamaulipas, y desde acá les saludamos para llevar a cabo este programa que es transmitido por su servidor, el hermano Margarito Lucio, todos los lunes. Y como les decía, hoy nos encontramos acá un momento de paseo y de vacaciones con nuestra familia. Y vamos a transmitir entonces, o vamos a llevar a cabo este programa, esperando en Dios que nuestros hermanos que están por ahí conectados puedan hacernos por ahí el comentario, si ya estamos al aire, si estamos siendo escuchados, para así continuar con este programa que transmitimos cada lunes, y hoy no es la excepción. Así que pues vamos a iniciar, hermanos, y el tema que en esta noche vamos a presentar, hoy no vamos a hablar acerca del estudio de la carta a los Colosenses que estamos llevando a cabo cada lunes. Hoy quiero compartir con ustedes un tema en el cual ya lo he puesto por allí para que ustedes puedan verlo. Se llama Venciendo al Enemigo. Este tema está basado, por supuesto, en un pasaje de la Sagrada Escritura, pero antes de ello vamos a dirigirnos a Dios para que sea Él quien nos ilumine en esta noche y nos guíe para así llevar a cabo este tema que en esta noche vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este tema, ¿sí? Este tema tan hermoso que hemos seleccionado para compartirlo con ustedes en esta tarde. Pero antes de ello, pues vamos a ir a Dios en una oración para que sea Él quien nos guíe, y así nosotros pues podemos más bien continuar en su programa Sembradores del Rey. Eterno Padre, en esta noche le damos las gracias porque nos da la vida y la salud y nos ha permitido llegar con bien para visitar nuestros familiares en este hogar. También gracias porque cuidó de nosotros en las carreteras, a pesar del tráfico que nuestro Dios hay por estos días en el cual muchas personas salen a visitar a sus familiares. Gracias porque no hubo impedimento para poder llegar acá con nuestros familiares. También gracias porque nos permite el poder en esta noche transmitir este mensaje desde este lugar. Bendígame nuestro Dios y bendiga a nuestros hermanos que escuchan, a cada uno de los radioescuchas, para que ellos también, nuestro Dios, se gocen escuchando su palabra. Pues todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy quiero compartir con ustedes el tema que se encuentra en Miqueas capítulo 7, versículo número 6, el cual dice así: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa.
Nadie en esta vida, hermanos, nadie quiere tener un enemigo. Todas las personas procuran llevarse la vida tranquila. Tener un enemigo es vivir una vida sin paz. Tener un enemigo es vivir una vida de presión. Tener un enemigo es vivir una vida siempre a escondidas o huyendo del opositor, del enemigo, más si esta persona es más fuerte que el contrincante. Así de que en este texto que nosotros acabamos de leer, nos habla acerca de que no esperemos tener esos enemigos allá afuera. La Sagrada Escritura, hermanos, pone aquí en relieve la situación que se encontraba cuando el profeta Miqueas está escribiendo. Yo quiero pensar, hermanos, que en ese tiempo la situación por la cual estaban pasando las familias era una situación no tan diferente a la situación a la cual nosotros vivimos hoy en este día. Era una situación difícil, hermanos, una situación en la cual había problemas, hermanos, en los hogares, como lo debe de haber hoy. Así de que, por eso dice aquí, porque los enemigos del hombre son los de la casa. No voy a hablar de las casas, no voy a hablar, hermanos, acerca de las enemistades que puedan haber, pero sí quiero tomar esta frase que se llama venciendo al enemigo, porque decíamos, hermanos, que nadie quiere tener un enemigo. Todos procuran llevársela tranquila. Nadie queremos tener un enemigo, pero aún así, hermanos, tenemos un enemigo y debemos de luchar contra él para vencerle. Ese enemigo, hermanos, el cual nunca va a ser amigo del cristiano. Es más, ni siquiera es amigo de nadie. Se llama el diablo, se llama Satanás, se llama la serpiente, se llama Lucifer, se llama el león rugiente. Hay muchos términos descriptivos en el cual la Biblia, hermanos, menciona y hace mención de todos ellos. Por eso les digo, hermanos, nadie quiere tener un enemigo, pero todos tenemos, hermanos, aquellos que somos cristianos y que le hemos dado la espalda al mundo, ahora tenemos ese enemigo. Y ese enemigo, hermanos, se llama el diablo. Ese enemigo, hermanos, se llama Satanás. Y debemos de hacer algo, hermanos, para vencerlo. Así de que por eso el tema en esta noche, hermanos, se llama venciendo al enemigo. Y como asunto número 1, para ir entrando ya a este tema, para ir desarrollando los asuntos a tratar, quiero decirles, hermanos, que para vencer el enemigo como número 1, hay que estar en Cristo. Para vencer el enemigo hay que estar en Cristo, hermanos. ¿Para qué estar en Cristo? Bueno, debemos de estar en Cristo para que Él nos ayude. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar en Cristo, porque tenemos, hermanos, un enemigo. Y ese enemigo, hermanos, que también es enemigo de Dios. Ese enemigo que también es enemigo, hermanos, de Cristo. Ese enemigo se llama el diablo. Y para poderlo vencer, necesitamos estar en Cristo. Por eso dice allá en Hebreos, cuando escribe el escritor de la carta a los Hebreos, debemos de estar en Cristo para que Él nos ayude, porque dice el escritor, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, necesitamos esa ayuda para vencer al enemigo.
Y solamente estando en Cristo es como nosotros podemos vencer ese enemigo. Un día no van a estar con nosotros nuestros padres. Un día todos nuestros familiares ya no van a estar con nosotros. Pero el Señor prometió estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para vencer al enemigo necesitamos estar en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué estar en Cristo? Para que Él nos ayude. Para que Él nos ayude cuidándonos. Para que Él nos ayude animándonos. Para que Él nos ayude fortaleciéndonos. ¿Sí? Porque es la única manera en la cual nosotros podemos vencer al enemigo. Porque Él nos cuida. Porque Él nos anima. Porque Él nos fortalece. Bien lo dijo allá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dijo allá en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahí tenemos, hermanos, la fortaleza para poder vencer al enemigo. Cristo, hermanos, nos llena de esa fortaleza. Y es así como nosotros podemos vencer al enemigo. Venciendo al enemigo, ¿qué hay que hacer para vencerlo? Hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo para que Él nos ayude. Hay que estar en Cristo para que Él nos conforte. Sí, dice la Sagrada Escritura que Él nos conforta. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo número 6, dice el apóstol Pablo que ellos habían sido confortados y Dios se había encargado de hacer tal obra. Dios se había encargado de hacer tal trabajo. Así de que Él nos fortalece, para que Él para que Él nos conforte. Ellos habían recibido esa confortación. Por eso allá en el Salmo capítulo 23 dice que el Señor, que es mi pastor, nada nos faltará. Y dice en una parte ahí del texto que Él conforta nuestra alma. Él conforta nuestra alma con palabras de bondad. Nos conforta con palabras de sabiduría. Nos conforta con palabras de amor. Así que, ¿qué más podemos pedir nosotros si Él nos conforta? Por eso es necesario estar en Cristo para poder vencer al enemigo. Estar en Cristo. Hay que estar en Cristo para que Él nos conforte. Porque Él nos conforta. ¿Y quién más tiene palabras de bondad que es Él? Él tiene esas palabras bondadosas. Él tiene esas palabras buenas para podernos consolar. Ahora no estoy subestimando que los apóstoles o algún cristiano en particular tenga palabras para consolar. Podemos pensar y podemos decirlo también que hay hermanos que tienen la capacidad de consolar a otros que necesitan consolación. Pero Dios, hermanos, provee el consuelo mejor, el máximo consuelo para cada uno de nosotros. Por eso es necesario estar en Cristo para vencer al enemigo. Porque ¿para qué estar en Cristo? Hay que estar en Cristo para que Él nos ayude, para que Él nos conforte, pero también para que Él nos sustente. La palabra sustentar también habla de la palabra sostener. También habla de la palabra alimentar. Por eso allá en el salmista, en el Salmos capítulo número 55, allá por el verso número 22, en su tiempo escribió el salmista estas palabras y dice, aún así, escribiendo estas palabras y dándoles lectura al texto mismo, dice en el 5:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ahí está, hermanos, cómo Dios nos sustenta. Dios nos sustenta, hermanos, físicamente. Dios nos sustenta en el lecho del dolor. Dios nos sustenta, hermanos, espiritualmente. Nos sustenta físicamente porque lo hizo, hermanos, con el pueblo de Israel en Nehemías capítulo 9 y en el versículo número 21.
Dice la palabra de nuestro Dios que cuando el pueblo de Israel anduvo, hermanos, en el desierto, Dios nunca los dejó, los sustentó por 400 años. Y ahí está, hermanos, Dios sustentando a sus hijos, Dios sustentando a su pueblo, porque Él nunca, hermanos, nos va a dejar. Nehemías capítulo 9, versículo número 21 dice la Sagrada Escritura: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestiduras no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Fíjese cómo dice la Sagrada Escritura que los sustentó por 400 años, hermanos. Y sabemos nosotros que Él los sustentó con ese alimento que nosotros conocemos como el maná. 400 años y no se le hincharon los pies. Hoy nosotros, hermanos, yo no sé qué está pasando, pero por causa de muchas comidas y de muchas enfermedades, una de las cosas que hacen los médicos es ponernos a caminar. Y nosotros lo que nosotros vemos es nuestros pies hinchados, hermanos. Nuestros pies se hinchan cuando una persona tiene una enfermedad, hermanos. Lo primero que vemos es que sus pies están bien hinchados, reteniendo muchos líquidos. Bueno, pues los israelitas anduvieron por 400 años en el desierto y ni aun así los pies ni se les hincharon, porque el Señor, hermano, nos cuida, porque el Señor nos protege. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la capacidad para vencer al enemigo, porque para vencerlo hay que estar en Cristo, porque, hermanos, en Cristo todo lo vamos a poder, y en Cristo, hermano, nuestro Padre Celestial nos sustenta, hermanos, nos sustenta, hermanos, en el lecho del dolor. En Isaías capítulo 41 y en el versículo número 3 dice la Biblia: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Hermanos, Dios nos sustenta aún hasta en el lecho del dolor. Ahí está, hermanos, con nosotros. Él nos sustenta, hermanos, espiritualmente, porque dice Mateo 4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Venciendo al enemigo, ¿qué hay que hacer para vencerlo? Bueno, para vencerlo hay que estar firmes, hermanos. Debemos de estar firmes para poder vencer al enemigo. Por eso dice 1 Corintios 10:12 que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que para vencer a ese enemigo tenemos que estar firmes y hay que mirar, hermanos, que no caigamos. Pero hay que estar firmes en qué cosas. Debemos de estar firmes en la salvación, porque dice allá la Sagrada Escritura que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Necesitamos estar firmes, hermanos, en nuestra salvación. Debemos estar firmes en la salvación porque Dios nos ayuda. Allá en Éxodo capítulo 14 versículo 13 dice la Sagrada Escritura, hermanos, estas palabras: cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, y dice Moisés, hermanos, escribiendo estas palabras, pero claro, dichas por nuestro Dios. En el capítulo 14, en el verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ellos tenían que ver, hermanos, lo que Dios iba a hacer. Tenían que depositar toda su fe y toda su confianza en que Dios les iba a ayudar. Pero para ello necesitaban estar firmes en esa decisión o lo que ellos habían tomado, lo que ellos ya habían iniciado de haber salido de Egipto y ahora con destino a la tierra de Canaán. Así que para vencer el enemigo necesitamos estar firmes, firmes en la salvación, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. Debemos estar firmes en la salvación porque Cristo es nuestro mediador. Dice allá en 1 Timoteo capítulo 5, en el verso 8, que solamente
2:5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Debemos de estar firmes en la salvación, debemos de estar firmes en la doctrina. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice la Escritura que los cristianos del primer siglo perseveraban en la doctrina. Nosotros debemos de estar firmes, hermanos, en esa doctrina, defendiéndola, cuidándola, pero también predicándola. Es ahí donde nosotros, hermanos, también debemos de estar firmes para vencer al enemigo. Si no estamos firmes en la doctrina, si no la defendemos, si no la cuidamos, si no la predicamos, hermanos, viene el enemigo y nos va a hacer garras. Necesitamos estar firmes, necesitamos estar firmes en la doctrina, hermanos, porque Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarlos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí está, hermanos, la doctrina. Ahí está, hermanos, el revelado, el Nuevo Testamento. Todo, hermanos, lo que Dios nos ha dejado escrito para cada uno de nosotros, y debemos de estar firmes en ello. Para vencer el enemigo, ¿qué hay que hacer? Debo de estar firmes en la salvación, firme en la doctrina, firme también en la confesión. Allá en Romanos capítulo 10, en el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Debemos de estar firmes, hermanos, en esa confesión que hemos hecho, esa confesión que hemos hecho delante de Dios, esa confesión que hemos hecho delante de los ángeles, esa confesión que hemos hecho delante de la iglesia, porque todos ellos, hermanos, son testigos de la confesión que nosotros hemos hecho. Así de que debemos de estar firmes, hermanos, firmes en la confesión. También, continuando con el tema que en esta noche estoy presentando desde acá, desde Hidalgo, Tamaulipas, donde nos encontramos visitando a nuestras familias, presentando el tema desde este lugar, y acá donde también nos iremos a reunir con nuestros hermanos para adorar a nuestro Dios durante esta semana. Desde acá, desde este lugar, estamos hoy transmitiendo este tema, Sembradores del Rey, y debido a que no hace unas cuantas horas que llegamos y lo ajetreado que dicen que venimos por el viaje, únicamente voy a presentar nada más este tema, hermanos. Tal vez va a quedar mucho espacio vacío, pero voy a presentar esta media hora de este tema que estamos llevando a cabo, venciendo al enemigo. Hasta este momento hemos visto en este tema dos asuntos: venciendo al enemigo. ¿Qué hay que hacer para vencerlo? ¿Qué debo de hacer para vencerlo? Hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo para que Él nos ayude. Hay que estar en Cristo para que Él nos conforte. Hay que estar en Cristo para que Él nos sustente. Pero también, venciendo al enemigo, ¿qué hay que hacer para vencerlo? Hay que estar firmes. Firmes en la salvación. Firmes en la doctrina. Firmes en la confesión. Pero también tengo otro tercer asunto de este tema. Venciendo al enemigo, ¿qué hay que hacer para vencerlo? Debemos de estar dispuestos a sufrir. Hermanos, muchos en la actualidad hoy quieren ser cristianos, pero no están dispuestos a sufrir, no están dispuestos a llevar los vituperios y el sufrimiento que llevó Cristo. Me dijo en una ocasión hace tiempo una señora que quería ser seguidora de Cristo,
Esta señora no quería tener ningún compromiso. Esta señora no quería que le costara nada seguir a Cristo. Esta señora lo quería facilito. Y me hizo recordar en aquella ocasión a aquellos que iban a seguirle al Señor. En aquella ocasión que lo iban a seguir y que todos aquellos pusieron sus excusas, ¿sí? Todos poniendo sus excusas, ¿sí? Cuando dijo uno de ellos, déjame que primero me despida de los que están, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y otro por ahí dijo, deja primero que me despida de los que están en mi casa. Y todos poniendo las excusas. Bueno, esta señora me acuerdo que platicaba con ella de la Biblia en un mezquite, debajo de un mezquite muy frondoso, muy verde, le hablaba de la palabra de Dios y me decía que ella sí le gustaría seguirlo, pero ella no quería compromisos. Entonces me acuerdo que yo le preguntaba, ¿es usted madre de familia? Y dice, por supuesto que sí. Y le digo, ¿usted le trae lonche a sus hijos? Sí. ¿Les lava? Sí. ¿Les hace la comida? Sí. ¿Todo eso qué es? No, pues son responsabilidades, ¿no son compromisos que tiene también con ellos? Dice, no, claro que sí. Digo, entonces, al seguir al Señor, uno también tiene un compromiso. Hermanos, para vencer al enemigo hay que estar dispuestos, hermanos, a sufrir. Allá en Mateo 5:11 dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, este texto nos está hablando de sufrimiento. Este texto nos habla de persecución. Este texto nos habla de burlas. Este texto, hermanos, nos está hablando de, hermanos, lo que ellos sufrieron, estas personas, por seguir, hermanos, a nuestro Dios. Para vencer al enemigo, ¿qué hay que hacer? Debo de estar dispuesto a sufrir como cristiano, porque dice 1 de Pedro 4:16 que si alguno sufre como cristiano, no se debe de avergonzar, sino todo lo contrario, debe de glorificar a Dios. Como cristianos sufrimos falsas acusaciones, como cristianos sufrimos tentaciones, como cristianos sufrimos persecuciones, y como cristianos sufrimos aborrecimiento. Pues nos aborrecen, hermanos, somos aborrecidos. Falsas acusaciones, ¿quién no las ha sufrido? Todos estos son sufrimientos, hermanos, del cristiano, hermanos, que debe de estar dispuesto a sufrir. Por eso, para poder vencer al enemigo, hay que estar dispuesto a sufrir como cristiano. Pero también hay que estar dispuestos a sufrir como hijos de Dios. Allá en 1 de Juan 3:2 dice, y que ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, hermanos. El Hijo de Dios, hermanos, sufrió. El Hijo de Dios vino a este mundo, dejó la gloria, dejó todo eso que tenía y vino, hermanos, a sufrir manos inicuas. Ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios o familia de Dios o como esa relación tan especial que tenemos con Dios, vamos también a sufrir. Debemos estar dispuestos a sufrir como familia de Dios, porque dice Gálatas 6:9 que nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Todo lo contrario, debemos de hacer el bien y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, hermanos, para vencer al enemigo debemos de estar dispuestos, hermanos, a pasar sobre todas esas cosas. Hoy en esta noche, hermanos, hemos visto venciendo al enemigo. ¿Qué hay que hacer para vencerlo? Para vencerlo hay que estar en Cristo. Para vencerlo hay que estar firmes. Para vencerlo hay que estar dispuestos a sufrir. La pregunta es, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo o qué está dispuesto a hacer para vencerlo? Equípese. Hermano que nos escuche, equípese espiritualmente de toda la armadura de Dios para vencer
a este poderoso enemigo, porque Cristo ya lo venció y hay que estar con los vencedores para vencerlo. Hay que estar al lado de los vencedores para vencer o seguir venciendo a este enemigo. Pues hermanos, agradezco la atención que en esta noche se haya prestado a este espacio de este tema, esperando en Dios que haya sido escuchado por algunos de nuestros hermanos que esperamos estén ahí al pendiente de esta transmisión. Y bien, pues hasta aquí vamos a dejar hoy este estudio, porque el tiempo, como le decíamos, hoy nos encontramos fuera de casa y no por el momento no tengo todo el tiempo para poderlo ahorita estar transmitiendo, pero esperamos que el próximo lunes retomemos el estudio y completemos nuestra hora completa de transmisión. Ojalá que nuestro hermano Pérez esté conectado y nos escuche y pueda utilizar el poco espacio que queda. Pues muchas gracias por su atención, que Dios les guarde y que Dios les bendiga, y les enviamos nuestros más saludos desde acá, desde Hidalgo, Tamaulipas, donde nos encontramos unos días de recreación con nuestras familias. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga.